Pues bueno, chicos, vamos a comenzar un poquito acerca de la clase. Esta clase de Python básico es Python básico para Data Analysis. Está pensada de tal manera que si jamás has programado, puedas tener un acercamiento bastante rápido para trabajar con Python y irte adentrando un poquito acerca de qué se trata Data Analysis. Rápidamente voy a hacer la tarea de presentarme, voy a platicar acerca de quién soy, unos 2, 3 minutitos y nos arrancamos con el tema. Eh, Como bien dijeron hace rato, soy el doctor Antonio Arista Jalife, tengo un doctorado en comunicaciones electrónicas, hice mi tesis doctoral en Deep Learning para prevenir enfermedades, sobre todo dengue, chikungunya y Zika. He trabajado un buen tiempo como Machine Learning Specialist, pero sobre todo soy un ñoñazo de primera. Me encantan los videojuegos, me encantan las caricaturas, me encanta el anime. Y soy un profesor un poco sui generis. Algunas personas de los participantes ya me conocen con antelación, entonces no se sorprendan si soy un poquito sui generis como profesor. Así que podemos a platicar un poquito acerca de esto, pero antes que nada, también me gustaría, si ustedes se encuentran por allí, hacer un trabajo de calentamiento. Si ustedes pueden abrir el chat en algún punto y comentarme un poquito acerca de quiénes son, puede ser 2, 3 líneas de texto, no hay ningún problema. Quisiera leer y saber quiénes son ustedes, qué han hecho, qué intereses tienen, alguna descripción pequeñita para saber un poco acerca de ustedes. Se los agradecería un montón. A ver, chicos, voy a checar rápidamente el chat para ver si en para ver qué han puesto. Ah, mucho gusto, Janina. Hasta Argentina nos visitas. Es un gusto. Ah, excelente, Lorenza. Mucho gusto. Consultora en innovación. Oh, vaya, diseño y ciencia política. Eso es algo muy curioso de ver. Por lo general, cuando trabajamos en BduTech, vemos a muchas personas que han estudiado en algún punto programación frontend y demás, pero también hay muchas personas que han cambiado la forma de verlo y eso es muy valioso cuando trabajas con data analysis porque sabes buscar cosas que otras personas que tienen un background meramente técnico no ven. Ah, también tenemos un administrador de base de datos, Cristian, del Estado de México, Coacalco, Jorge Macías, que estudia administración de empresas. Ah, excelente, excelente. Ah, también estoy viendo que Manuel Lomelí estudió mecatrónica y trabaja como lista de pruebas. Hay que aprender ciencia de datos para proyectos internos. Muy bien, excelente. Coordinador de proyectos, Andrés, mucho gusto. Por acá había Pablo, que ya tengo el gusto de conocerlo y trabajar con él con antelación. Bueno, conociendo un poquito acerca de licenciado en informática administrativa. Oh, vaya, ya eres alumno de Bootcamp, Juan Carlos, mucho gusto. Pues muy bien, chicos. Antes de comenzar, tengo que hacer algunas cuantas aclaraciones. Y es que vamos a trabajar con Python, sobre todo, pero yo voy a asumir que ninguno de ustedes ha programado. A lo mejor ustedes ya tienen conocimiento de programación, y eso está muy bien, pero yo voy a asumir que nadie ha programado en ninguna ocasión, y en algunos conceptos voy a irme un poco más rápido y en otros me voy a ir un poco más despacito. Pero lo más importante de todo es que, primero que nada, si en algún momento no entienden alguna cosa, pueden utilizar en la herramienta de Zoom, el levantar mano y poner la pregunta, y con toda la confianza del mundo, yo les explico los temas necesarios. Si en algún momento hay algo que yo no sepa, todos estamos pendientes de que no sepamos algo, siempre le podemos preguntar a Google, a Stack Overflow o inclusive a algún colega. Entonces eso es muy importante que sepamos. También me comentan si alguien desea o gusta hablar por micrófono, puede levantar la mano y les abrimos el micrófono sin ningún problema. ¿Vale? Vamos a empezar a platicar un poquito acerca de Python y acerca de data analysis y de qué se trata el asunto y cómo va el asunto. Primero que nada, ¿por qué Python? Python es un lenguaje muy sencillo de manejar y también es muy, muy, muy poderoso. Tiene muchas capacidades y podemos explotarla como nosotros decidamos. Es fácil que se pueda conectar con muchos otros sistemas y puedes crear herramientas y sistemas muy, muy poderosos con muy pocas líneas de código.
en el trabajo del día a día, constantemente estamos utilizando Python para sacar problemas que de otra forma serían prácticamente intratables. Una de las herramientas que hemos estado trabajando en la empresa en la cual estoy laborando ahorita, que se llama Gene Group, consiste en hacer trabajar un montón de revistas en una sola plataforma. Y Python nos ayuda a poder hacer procesos de mantener toda esa información segura, de poder transferir información a alta velocidad, de poder conectar sistemas que nada parece que tengan que ver, como por ejemplo iOS, Android, web services, JavaScript, etcétera. Y todo se puede integrar perfectamente bien con herramientas de Python en pocas líneas de código. También algo muy interesante es que no importa qué tengas de interés en desarrollar, hay algunas cuantas librerías que te van a hacer la vida muy sencilla. Veo que aquí alguien levantó la mano. ¿Nos puedes comentar? Puedes escribirlo por el chat o si quieres te abrimos el chat. Uh -huh. Ok. Mientras aquí me escriben, les comento, con una línea de código que, por ejemplo, puede ser, si tú quieres implementar visión computacional en tus algoritmos, solamente con una línea de código ya tienes todas las herramientas necesarias para trabajar con visión computacional. Hacer que las computadoras puedan entender una imagen y saber qué es lo que está ocurriendo en ella, o inclusive un video y qué está pasando con ella. Si tú quieres inclusive conectarte con servicios web, con una simple línea de texto, puedes hacer esto sin ningún problema. Si te quieres conectar a una base de datos de SQL, también lo puedes hacer. Es bastante sencillo. Y si tú quieres trabajar inclusive con Machine Learning, puedes hacerlo con también una línea de código y ya tienes todas las herramientas a tu alcance para poder hacer prácticamente el sistema que a ti se te ocurra. Es por eso que es muy, muy, muy flexible para hacer un montón de proyectos y es muy utilizado para científicos de datos y analistas de datos. Entonces, esto lo vas a ver en el curso de Python, en el curso de Data Analysis, en uno de los módulos, la tercer módulo me parece, y a partir de ahí pues, trabajamos un montón con esta herramienta. Pero vamos a platicar un poquito acerca también por qué Python. Es muy sencillo porque prácticamente cuando tú lees código en Python es como leer inglés. Si tú ya sabes inglés, tienes prácticamente el 60% resuelto a la hora de trabajar con Python. Por ejemplo, vamos a tomar estos ejemplos que se encuentran del lado derecho. Si tú en español dices, toma este reporte, y si el texto 1, 2, 3 ABC se encuentra en el reporte, notifícame con un mensaje que diga sospechoso encontrado. Estamos aquí jugando un poquito a CSI y viendo que estamos buscando un fragmento de texto dentro de un reporte policíaco. Si tú traduces esto al inglés, puedes leerlo como, this is the report. If the text 1, 2, 3, ABC is in the report, print a message that says suspect found. Esto, transformarlo de español a inglés, no translate, ayuda bastante. Pero si te fijas y comparas el texto en inglés con el texto en Python, es bastante parecido. Leer el texto en Python, tal cual es una variable que dice el sospechoso iba a bordo de un auto gris con placas la. Si el texto 1, 2, 3 ABC está en el police report, print o imprime, suspect found. Si te fijas, es muy sencillo de leer y también es muy sencillo de realizar. Es un lenguaje que se sienten muchas personas muy cómodas para poder construir sistemas rápidamente. Construir entonces un programa de Python es muy sencillo, es fácil de leer, también es fácil de entender y no te conlleva demasiado esfuerzo al momento de construir sistemas. Si tú en algún momento has llegado a programar en otro lenguaje como por ejemplo el lenguaje C, no son tan sencillos. Es muy fácil que, por ejemplo, el código que tú ves del lado derecho es un código que te permite buscar un texto dentro de un texto más grande, un string dentro de otro substring. Si te fijas, hay un montón de operaciones y es muy complicado de leer o a simple vista entender qué está pasando. El mismo principio, este código hace prácticamente lo mismo que el anterior, pero es muchísimo más doloroso, es un poco más talachero. Python por eso lo prefieren mucho los científicos de datos. Tú ya tienes una idea de qué es lo que quieres lograr, codificas rápidamente con esto y pruebas tus ideas rápidamente. Antaño, cuando yo era estudiante, nos obligaban a programar en lenguaje C y en lenguaje Java, y no necesariamente es tan sencillo como trabajar con Python. Estos lenguajes de programación
que ya tienen mucho tiempo en el mercado, como C y Java, pueden llegar a ser un poco más pesados, sobre todo si estás comenzando en tu carrera de programación. Y a lo mejor el tener que dedicarte 1 hora, 2 horas, 3 horas a crear algo que quisieras probar en 10 minutos no es lo más óptimo, sobre todo si, por ejemplo, en un escenario como CSI, que estás buscando una línea de texto en un reporte, pues crear un programa completo para obtener el mismo resultado no vale la pena realmente. Entonces, por eso Python es muy, muy utilizado para todos los científicos de datos. ¿Hasta aquí alguien ha tenido alguna duda o algo que quiera compartirnos aquí en el webinar? ¿Alguna experiencia o algo? Pueden escribirlo en el chat y los iré leyendo poco a poco para ir comentando en ello. También, si en algún momento tienen alguna duda o quieren compartir alguna experiencia, con mucho gusto aquí los vamos leyendo en el chat y vamos trabajando. Bueno, continuaremos un poquito acerca de cómo va el asunto de análisis de datos o data análisis. El análisis de datos por lo general conlleva 4 pasos bien definidos que son muy comunes con el proceso estadístico, de crear alguna herramienta estadística o de llevar a cabo alguna tarea estadística. El primero de ellos es recolección, que se trata tal cual de juntar la mayor cantidad de datos posibles de diferentes y numerosas fuentes. Esta tarea de recolección es algo sumamente importante y aquí voy a hacer un poco de hincapié porque con base en la recolección todo lo demás se lleva a cabo. Voy a irme ahondando un poco a poco en uno de cada uno de estos puntos. También el segundo punto es organizar, limpiar y depurar los datos que tienes, porque no todos los datos que recolectas sirven. El tercer paso conlleva el procesamiento de datos, el tratar de sacar ideas, conclusiones o datos nuevos a partir de los datos que ya tienes. Y finalmente, extraer las conclusiones para tomar decisiones de forma eficaz, de forma rápida y de forma certera sobre todo. Voy a poner un ejemplo rápido de por qué la recolección es muy, muy importante y cómo es que impacta a todos los elementos. Hubo una noticia hace algunos meses de que los automóviles de Tesla les costaba mucho más trabajo reconocer a personas de tez oscura que de tez clara. Aquí, quien metió la pata fue el ingeniero que debió de haber recolectado datos no solamente de peatones de tez clara, sino también de muchos otros peatones. Al momento de tener ese pequeño sesgo de la forma de que recolectó los datos, cuando hicieron la organización, la limpieza, la depuración, el procesamiento y la extracción de conclusiones, causaron que en el procesamiento de datos los sistemas de Machine Learning no fueran capaces de recolectar toda la información, de reconocer con igual de claridad a una persona de tez oscura que de tez clara. Esto ha pasado en un montón de sistemas. Amazon también ha tenido problemas con sus sistemas de contratación porque a la hora de alimentar de currículums el sistema de recomendación automático le da preferencia sobre todo a hombres que a mujeres. Este tipo de problemas se le conoce como sesgos cognitivos. Y como en Data Analysis y en Data Science, nosotros constantemente estamos enseñándole a los sistemas con los datos que le mostramos, esto es muy fácil de que se lleve entre las patas a muchas personas si no tenemos el cuidado de hacer adecuadamente una recolección de datos. Cada uno de estos puntos se ve con detalle en el curso de Data Analysis y atender cada uno de los pasos es tema de todo un curso. Entonces, en este workshop vamos a tratar solamente la recolección de datos, sin embargo, no por ello es un enfoque limitado, sino que vas a ver que tú rápidamente vas a poder tomar casi cualquier fuente que tú necesites, conectar tu sistema y obtener los datos que tú necesites. Entonces, solamente para clarificar, en este workshop vamos a hacer los pasos de recolección. Ok, ¿por dónde vamos a comenzar? Después de la clase, no ahorita, puedes instalar Python 3. Te dejo una liga de una herramienta que se llama Anaconda. Tú puedes instalar Python 3 en tu sistema. Hay para Linux, hay para Mac, hay para Windows, donde tú puedes instalar Anaconda y hacer pruebas de lo que tú necesites. Pero ahorita no vamos a instalar nada. Nos llevaría un buen rato instalarlo. Vamos a utilizar una herramienta que se llama Replit. Replit es una herramienta de programación online donde tú no necesitas instalar absolutamente nada y todo va a correr desde tu navegador. Es bastante sencilla de utilizar.
De hecho, tú puedes decidir si tú quieres abrir tu propio cuaderno de Replit y trabajar ahí tú solito, o si tú quieres abrir un cuaderno en donde yo voy a estar haciendo algunos ejercicios y algunas pruebas y tú puedes irlos observando. ¿Qué decidas hacer? Es tu decisión. Tú decides si quieres ponerle manos a la obra o programarlo, o si tú decides mejor el observar cómo voy creando código y te vas empapando en ello. Puedes tener ambos enfoques. Si tú lo deseas, nada más me avisas y yo te puedo crear un pequeño archivo de Python. Tú programas lo que tú necesites y puedes ir viendo también mi programa al mismo tiempo. Como tú lo decidas, puede ser, está bien, está adecuado. Yo a lo mejor recomendaría que trabajaras junto conmigo en el mismo cuaderno de Replit, porque si tienes alguna duda, me la puedes escribir rápidamente en el chat o levantar la manita. Yo puedo saltar a tu cuaderno y revisar el código para que te sientas cómodo y sepas cómo es que, si hay algún problema, si encuentras algún problema, podamos arreglarlo rápidamente. ¿Va? Esta va a ser nuestra primera actividad. Tanto en los webinars como en los cursos de Bedu, no es nada más el tomar una clase, tú tomas notas y se acabó, sino que también te invitamos a que pruebes, el trabajo que vas haciendo y a que también te relaciones. La primera actividad es que vamos a abrir un cuaderno de Replit. Puedes elegir entrar para tu propio cuaderno, como te había dicho, o te comparto el link ahorita en el chat para que tú puedas entrar y trabajar juntos. Tú puedes decidir entrar solito o puedes trabajar junto conmigo y los demás. Es tu decisión, tú decides cómo. Voy a poner ambos links para que tú los tengas aquí en el chat y empezaremos a hacer algunas cuantas pruebas, ¿va? Si tú quieres trabajar solo, nada más tienes que entrar a la página de Replit. Y si tú deseas trabajar en conjunto, podemos trabajar aquí. Un segundo, voy a copiarles el link. Ya sea que desees trabajar solo o en conjunto, por favor entra al link que mandé en el chat. La decisión es tuya, nadie fuerza a nadie. Y yo voy a estar unos 2 minutitos o 3 minutitos admitiendo a las personas que vayan entrando que vayan entrando al Replit en conjunto. Bienvenido, Daniel. Aquí está Daniel, aquí está Ángel Mauricio, bienvenido. Aquí está Gustavo. Pablo, para hacer el login, lo único que tienes que hacer es entrar con Google. Puedes entrar con Google o crear usuario y contraseña, no hay problema. Yo te recomiendo entrar con Google, es bastante sencillo y no necesitas más. Y la verdad, yo uso mucho Replit, así que no te van a llegar ni spam, ni correos, ni nada. Aquí veo a Pablo Luis, a Gustavo, a Ángel Mauricio, a Edgar Acero, a Lorenza Ruiz. Excelente, aquí está Pablo. Muy bien. Muy bien, chicos. Rápidamente para describirles, se encuentra del lado izquierdo, hay un archivo que se llama main.py. En medio hay un texto en color blanco que dice print, bienvenidos al workshop de Python básico para Data Analysis. Y del lado derecho hay una terminal de color negro. En la parte superior de hasta arriba, si ustedes presionan Run, les va a salir del lado derecho todo el texto de que están corriendo un ejemplo. Solamente se va a correr el main.py. No nos preocupemos ahorita demasiado por ello. Si se fijan, varios están aquí probando y ya está corriendo el workshop varias veces. Lo que les voy a pedir es que del lado izquierdo, ustedes presionen donde dice Add File o agregar un archivo y pongan un archivo con su nombre de esta manera, antonioarista.py. Tiene que terminar con .py, por favor. ¿Creen los que están junto conmigo aquí en las pruebas de Replit
creen un archivo .py, por favor, para que cada quien tengamos nuestro propio archivo .py y yo puedo ir saltando uno por uno si en algún momento tienen alguna duda. ¿Va? Excelente. Aquí ya vi que Lorenza ya creó su propio archivo. Es en donde dice Add File. Ah, claro, puedo repetir cómo crear el archivo sin problemas. Aquí donde, del lado izquierdo, se encuentra un botoncito de color verde. Si tú dejas el mouse sobre él, dice Add File. Y ahí tú puedes crear cuantos archivos tú desees. Vamos a crear uno con tu nombre. Si tú estás solito en Replit, no necesitas hacer esto. Tú puedes trabajar directamente desde main.py, no pasa nada. Lo hago para que los que se encuentran junto conmigo puedan crear cada uno su propio programa y no estemos sobreescribiendo lo que hace uno con otro. ¿Va? Aquí está Mauricio, muy bien, muy bien. Mm, muy bien, aquí está, perfecto. Si en algún momento se caen o algo les sucede con el Replit, pueden entrar nuevamente sin ningún problema. Esta va a ser esta es nuestra primera actividad, entonces. Voy a darles un minutito o dos más para que puedan crear su archivo Python del lado izquierdo. Si alguien tiene alguna duda, pues aquí estoy para servirles. Excelente. Ok. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ok. Listo. Bueno, vamos a comenzar un poquito. Ya algunos de ustedes ya crearon algunos archivos. Si alguno más tiene alguna duda, por favor, interrúmpame, no hay ningún problema. Yo les ayudo con lo que necesiten. Ya entramos entonces a Replit. Con ello vamos a estar haciendo las actividades. Yo les voy a estar ayudando prácticamente como si estuviera sentado al lado de ustedes. Y ustedes podrán ver qué cosas modifiqué y cómo lo modifiqué para que podamos ir trabajando en conjunto. ¿Va? Ok. Ahora mismo vamos por favor, los que están en Replit y demás, por favor, si pueden enfocarse rápidamente aquí en la presentación. Vamos a explicar algunos cuantos términos de forma muy, muy rápida. Yo les diré cuando regresemos a Replit o cuando regresemos a la presentación. Vamos a aprender Python en minutos. A diferencia de otros lenguajes de programación donde te llevan un curso de 6 meses, aprender Python lo vamos a hacer en minutos. Antes de continuar, Python se aprende, como les había dicho, en poco tiempo. Pero puede que si nunca has programado en tu vida, hay algunos conceptos que te puedan llegar a ser un poco confusos. Si hay algún concepto que no conozcas y tengas una seria duda de qué estoy haciendo, por favor deténme. Yo no tengo manera de saber qué tanto sabes o qué tanto conoces o cuál ha sido tu experiencia. Entonces, con toda la confianza del mundo, puedes levantar tu manita, encender tu micrófono y preguntar sin temor alguno o puedes mandar un mensaje del chat. No pasa absolutamente nada. Recuerda, yo no tengo manera de saber qué tanto sabes. Entonces, voy a ir hablando algunas cuantas cosas. Si tienes dudas de algo, me puedes detener, no pasa nada. Y si quieres tener algunas cuantas nociones extra, además de lo que te he dicho, me puedes decir. Y al final de la clase también te puedo buscar algo de bibliografía con la cual puedas aprender si alguno de estos conceptos que te voy a platicar jamás has tratado con ellos. ¿Ok? Vamos a comenzar rápidamente. Primero, Python es un lenguaje interpretado. ¿Qué quiere decir? Python va a tratar de correr tu código o echar a andar tu código hasta que se encuentre con algún problema. Si tú te encuentras con algún problema, del lado derecho te van a salir letras de color rojo y probablemente en tu código vaya a haber algo parecido a como si hubiera
¿cuál es su nombre? Un error ortográfico. Entonces, cuando esto suceda, te recomiendo que pongas el mouse sobre ese errorcito que tienes y te va a dar un tip de cómo arreglarlo. O si lo corres, te va a salir un errorcillo, como por ejemplo este que sale de color rojo que dice, tengo un error de sintaxis. Si te fijas, hay un pequeño simbolito abajo de donde dice Data Analysis y te está indicando, ahí, justamente ahí, tengo un problema, entonces hay que arreglarlo. Entonces, Python es un lenguaje interpretado. Esto tiene muchas ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que tú puedes correr código y hasta que se encuentre con un problema se va a detener. Esto también es una desventaja porque tú puedes creer que todo está funcionando perfectamente y quizás algo no está funcionando bien. Tenemos que tomar en consideración que a la hora de programar, las computadoras no hacen lo que tú quieres, sino lo que tú dices que hagan. Entonces, esto es algo muy importante. Como lenguaje interpretado, Python lo que va a hacer es que va a ir a la línea 1, va a correr o va a tratar de hacer lo que dice la línea 1, y una vez que ha terminado va a saltar a la línea 2, va a echar a andar la línea 2 y va a continuar hasta que termine el programa o hasta que se encuentre con algún error. Tú puedes intentarlo sin ningún problema y nosotros vamos a poder hacer cualquier clase de modificación hasta que lo logres. Aquí en los que estaban en el Replit, dejé un mensajito y cuando ustedes le ponen play, se veía el mensajito en la terminal de color negro. El primer concepto que debemos de tener muy, muy claro se le llaman variables. Las variables las podemos ver como si fuesen almacenes de datos. Una variable siempre va a poder guardar un dato a la vez, solamente un dato a la vez. Puede que te guarde un número, puede que te guarde un texto, puede que te guarde inclusive toda la base de datos de la NASA, puede que te guarde un montón de información, pero solamente puede guardar una cosa a la vez. Las variables se sobreescriben si tú utilizas el signo de igual. Vamos a echar un vistazo al código que se encuentra del lado derecho. Ignoremos ahorita lo que dice import requests y yo le puse a este nombre de la variable bonita igual a 4. El nombre de la variable es lo que a ti se te ocurra. No hay un límite en las variables, en el nombre de variables que tú vayas a utilizar, pero yo te recomiendo que si tú vas a utilizar algún nombre para guardar información, tenga algo de sentido el nombre. Por ejemplo, si vas a guardar la edad de una persona, te recomiendo que le pongas de nombre edad persona, para que cuando tú eches un vistazo al código, sepas de qué se trata el asunto. Hay muchos programadores que ya tienen mucho tiempo trabajando, pero utilizan variables como X, J, o 2 letras, 3 letras, y cuando lo lees es realmente un martirio. Entonces, te recomiendo que utilices nombres de variables sencillas de leer. Cuando tú pones un igual a algo, lo que estás haciendo es tomar esa variable, ese almacén, y guardar ese dato dentro de ello. Cuando tú le haces print, tú puedes utilizar esta sintaxis, tal cual, de la variable contiene tal cosa convertido a cadena de caracteres. Veo aquí una pregunta. Perfecto. Aquí me pregunta Lorenza, ¿por dato te refieres como a concepto o cómo es la distinción entre solo guardar un dato, pero puede ser toda la base de datos? Ok, perfecto. Vamos a poner el ejemplo que está hasta abajo. Me adelantaste 2 minutos, pero no hay ningún problema. Cuando tú guardas algo, sonrisita. Cuando tú guardas algo, por ejemplo, en la variable bonita, si yo guardo todos los Pokémon en una sola respuesta, si te fijas, lo hice en un solo paso. Y ahí guardé todos los Pokémon que puedan llegar a existir. Pero yo ya perdí el dato de Oli soy un texto y perdí el dato del número 4. A eso me refiero con que solamente puedes guardar un dato. Cada vez que tú almacenas algo, lo que había anteriormente se ha perdido para siempre. Esto es muy importante por tenerlo en consideración. Hay elementos o herramientas que se llaman listas, en donde tú puedes guardar muchos datos, pero es una sola lista. Como si fuera la lista del súper, que lo vamos a ver un poco más adelante. Tú puedes ir guardando uno tras otro en una lista, pero es una sola lista. Aquí nosotros estamos guardando un solo número. Cuando guardamos un texto en la segunda parte, perdemos el texto y guardamos perdemos el número, y guardamos el texto. Y la tercera vez que guardamos algo,
perdemos el texto y guardamos todos los Pokémon que vienen de una base de datos. No sé si dejé claro este tema, Lorenza. Excelente, perfecto. A diferencia de otros lenguajes de programación donde nos fuerzan a decir qué va a guardar las variables, Python no nos fuerza a hacer esto. Esto se le conoce como débilmente tipado. Muchas veces es importante saber qué tipo de dato estamos guardando. Entonces, si tú utilizas esta línea que dice print type variable, o el nombre de la variable, te puede decir Python qué tipo de dato está guardado. Te puede decir, estás guardando un número, estás guardando un texto, estás guardando una respuesta de un objeto, de alguna cosa, de algo. Pero siempre te va a responder con qué estás guardando, qué tipo de dato estás guardando. Esto es muy importante porque lo vamos a estar usando constantemente, pero no te preocupes, si tienes alguna duda, puedes preguntarme sin ningún problema, como lo hizo Lorenza. Rápidamente mostrando qué pasaría cuando nosotros corremos esto. Si nosotros corremos este ejemplo, nos va a decir, la variable contiene 4. Class int. Voy a regresar una diapositiva. Si se fijan, yo imprimí el tipo de la variable y la respuesta me dice, lo que estás guardando es un int, también conocido en programación como un número entero. En el segundo, yo le estoy diciendo, la variable contiene tal cosa, imprime el tipo ahora. En la segunda ejecución, la variable contiene, Oli, soy un texto, y nos dice la clase de lo que estás guardando dentro de esta variable es un string, o también llamado cadena de caracteres, o también llamado texto. Y finalmente, cuando tú corres el último fragmento del código, te dice la variable contiene una respuesta, se le conoce como respuesta de requests, y te estoy guardando una respuesta de un servicio REST. Esto te puede ayudar mucho para saber qué cosas contienen tus datos, ¿va? Como segundo término, las condicionales en Python no son tan rígidas como otros lenguajes. Voy a poner un ejemplo, un código rápido del lado derecho y voy explicando. En otros lenguajes, la sintaxis de una condicional tenías que poner un montón de paréntesis y es un poco trabajoso, pero en Python es bastante sencillo e inclusive fácil de leer. Nosotros estamos diciendo que tenemos una variable que se llama créditos y ahí guardé 100 pesos con 25 centavos y dice tu saldo es de 100 pesos con 25 centavos transformado en un string para que salga dentro de la pantalla de print. Y empiezo a hacer condicionales. La condicional, las características de una condicional es que si lo que está frente del if es verdadero, lo que se encuentra bajito es lo que se va a llevar a cabo. Entonces, si tú te fijas, primero hace la pregunta, oye, ¿créditos es menor a 100? Si es menor a 100, pues dice, estás en el nivel estándar. Si no, y los créditos son menor a 120, pues estás en el nivel premium. Y ya si ninguna de estas dos se cumplió, imprimes, pues estás en el nivel platino, porque tienes mucho dinero. Este ejemplo, si te fijas en las condicionales, si algunos han programado en Java, C, C++, C Sharp o demás, no existe la condicional de switch, sino que tú nada más vas declarando con if, el if, el if, el if, el if, cuantos el if quieras, hasta que ninguno de estos se cumpla, else, y llevas a cabo las condiciones. Algo muy importante que también algunos que hayan venido de otros lenguajes como Swift, Objective-C o demás, noten que no hay llaves que abren, llave que cierra, sino que todo se intenta por medio de tabs o tabuladores. El tabulador importa muchísimo a la hora de que tú estás programando, porque la distinción entre el código que se va a llevar a cabo se separa por medio del tabulador, o sea, este espacio que hay en el print, entre el if y el print, hay un pequeño tabulador que te permite saltar de uno a otro. Entonces, en Python, esos tabuladores importan mucho. Algunos programadores prácticamente los ignoran, sobre todo si vienes de otro lenguaje de programación, pero en Python son muy importantes porque esto reemplaza a las llaves que abren y llaves que cierran. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Ha habido alguna duda? He hecho un vistazo al chat. Parece ser que todo va bien. Todo bien, perfecto. Ok, continuemos.
Las iteraciones en Python, hay dos maneras de hacer ciclos. Aquellos que hayan hecho ciclos anteriormente, pues esto no va a ser ningún problema. Si es tu primera vez programando, no te preocupes, no hay ningún problema. Hay dos tipos de ciclos. El ciclo while, que dice, yo voy a echar a andar una condición, voy a preguntar una condición y voy a repetir el código que tú pongas adentro del while hasta que la condición sea falsa. O puedes hacerlo con un for, que un for es, yo voy a crear una variable y voy a pasar por cada uno de los elementos que tú me indiques. Por ejemplo, vamos a ver el lado derecho para ver cómo funciona esto. Yo voy a tener una lista de nombres, con el nombre de Juan, el nombre de Eli, el nombre de Pedro y el nombre de María. Esta es una lista de nombres, tal cual. Yo le estoy diciendo, la lista tiene, pues, estos nombres, y dejo dos enters, y luego digo, para el turno de cada uno de los elementos de esta lista, voy a hacer lo siguiente. Ahora es el turno de la primera persona. Vas a saltar la cuerda. Y pues ya, salta la cuerda, es en nuestro jueguito y vuelve a empezar. Y vuelve a empezar el código donde dice for. Donde dice for, vuelve a intentarlo una y otra vez hasta saltar la cuerda. Esto es muy útil cuando manejamos listas de datos y va uno tras otro tras otro. Cuando nosotros corremos este código, del lado derecho, lo que va a estar pasando es que va a estar saltando por cada uno de los nombres hasta llegar al final, y cuando llegue al final, sale de esta condición. Esto es súper útil y es muy necesario cuando manejas listas de datos y es algo vital a la hora de empezar programación. Si quieren, podemos echar a andar este ejemplo dentro del Replit para que vean qué tal funciona y veamos cómo y veamos interactivamente cómo podemos hacerlo charlar. Voy a saltar rápidamente a Replit para copiar este código y que ustedes puedan probar y editarlo si ustedes lo necesitan. Salto un minuto a Replit entonces. Aquí estamos dentro de Replit. Voy a tomar el mismo código. Aquí voy a borrar esto, perdón. Y voy a cambiar la lista de nombres que tenemos. Voy a decir Jerry. Voy a decir Juan Carlos. Aquí está Lorenza. Y aquí está Mauricio. Si yo corro este código así como está, tal cual, me va a decir, la lista tiene 4 nombres y va a repetir el código que se encuentra en la línea 7, 8 y 9 hasta que termine, hasta que el turno haya pasado por cada uno de los elementos de la lista. Si tú lo deseas y te sientes cómodo, puedes ir copiando el código que yo vaya dejando aquí para que lo puedas probar después dentro de los replits y que todo mundo pueda, y que todo mundo pueda probarlo más adelante una vez que termine el workshop. Es un regalito para ustedes. Yo voy a ir colocando aquí código para que ustedes puedan probar. No, aquí veo una duda, un mensajito. Lorenza me pregunta, ¿tenemos que dejar esas líneas vacías? No, no tienes que dejar las líneas vacías. Yo suelo dejar algunos cuantos espacios a veces para que sea más fácil de leer. Tú puedes pegarlo todo si tú lo deseas o puedes dejar las líneas vacías, no pasa absolutamente nada. Ok. Esa es una excelente pregunta. Si se fijan de color gris, hay modo de correr el código que ya modifiqué en Replit. A ver, respondo primero la pregunta de Lorenza y luego la pregunta de Juan Carlos. El diagonal N, ese diagonal N nos indica para saltar, para hacer que cuando tú imprimas algo, dé un enter de forma directa. Cada vez que tú pones diagonal N, le estás diciendo al print, por favor, imprime una línea también para que me deje un espacio. Juan Carlos me dice, ¿hay modo de correr el código que yo modifiqué en Replit? Sí, sí hay modo.
Voy a pasarme rápidamente a Replit para ello. Aquí en Replit. Voy a rápidamente borrar el código. Juan Carlos dejó un código aquí en Python, hizo un código. Para que tú puedas correrlo, lo único que tienes que hacer es, voy a borrarlo un segundo, no pasa nada, y voy a decirle import Juan Carlos. La línea import significa, yo voy a copiar tal cual lo que haya dentro de Juan Carlos, como si yo lo hubiera escrito. Nada más pones import Juan Carlos, le das run, y funciona perfectamente bien. Aquí vi que Jerry, Juan Carlos, Lorenzo y Mauricio hizo las cosas. Tú puedes modificar aquí tu código y nada más en el main.py, nada más le pones import Juan Carlos. Listo. Voy a dejar comentado en Antonio, voy a dejar en Antonio Arista el ejemplo para que ustedes puedan echarle un vistazo en lo que necesiten. Y en main.py nada más ponen su nombre, import Jerry Labra, Lorenza Ruiz, Mauricio, y corre perfectamente bien. Recuerden, esto solamente aplica si ustedes están trabajando en colaboración conmigo en el Replit público. Si ustedes tienen su propio Replit, pueden hacerlo en el main.py y no pasa absolutamente nada, ¿va? Todo bien, gracias. Edgar, lo más probable es que te vaya a salir un error porque del lado izquierdo no hay un archivo que se llame Edgar Acero. Por favor, crea tu archivo con el botoncito que dice Add File y debe funcionar después de ello. Aquí veo que Lorenzo está poniéndolo. Voy a borrar esto. Aquí un espacio. Listo. Import Mauricio y corrimos mauricio.py. Muy bien. Ahorita vamos a seguir jugando mucho con Replit. Vamos a regresar un momento a la presentación para continuar con la clase. Ok, estamos estamos dentro de iteraciones. Los que hayan programado, esto se les será muy cómodo. Aquellos que no hayan programado, quizás esto sea un poco confuso, pero es importante explicarlo. Una función en Python te sirve para reciclar código. Un buen programador programa lo menos posible. Entre más tiempo pasa un programador haciendo código, menos eficiente es. Es muy curioso porque es una de las pocas profesiones que entre menos trabajan, mejor funcionas. En estas profesiones, las funciones te deben de servir para reciclar el código. ¿Qué quiere decir reciclar el código? Hacer el programa una vez, utilizarlo muchas veces. ¿Cuántas? Cuantas necesites. Entonces, un buen programador trata de trabajar lo menos posible. Y una manera de trabajar lo menos posible es creando funciones. Python, al igual que muchos otros lenguajes, te permite crear tus propias funciones. No se preocupen demasiado por cómo está constituida la función en esta diapositiva. Lo que quiero es que noten cuál es su estructura. La estructura es, ponen una palabra de def, que se llama definición, ponen el nombre de la función, el que ustedes quieran, gusten y manden, como se encuentra en la caja naranja, y le ponen los datos de entrada como si fuesen tal cual, separados por comas. Por ejemplo, esta función lo que estoy diciendo es, por favor, búscame un Pokémon que con cierto nombre en una lista de Pokémon que existe. Y este código de color azul va a ser todo, va a ser esta función, o sea, va a llevar a cabo esta función una y otra vez cada vez que se utilice. Esto me permite escribir un programa una sola vez y reutilizarlo cuantas veces yo necesite. Es muy importante que tengamos en consideración esta parte de def, porque en los programas que nosotros podamos conseguir en Python vamos a ver un montón de funciones. Las funciones tal cual nos van a servir para darle datos de entrada como si fuera una caja. Recibimos algún dato de salida, como por ejemplo un Pokémon que se encuentra definido dentro de return. Y ya una vez que creamos la función, los programadores nos olvidamos de ella. Tal cual es, si nosotros queremos buscar un Charmander, como se encuentra en la parte de abajo, nada más escribimos el nombre del Pokémon y le entregamos la lista
y ya que lo haya encontrado, pues decimos, encontraste un Charmander. La queremos volver a utilizar la función, nada más la utilizamos con una sola línea de código. Esto es muy, muy útil porque con una sola línea de código nosotros podemos reciclar código una y otra vez sin tener que estar haciéndolo muchas veces. Siempre es mejor para un programador el crear una función y luego mandarla a llamar un montón de veces que estar copiando y pegando código. Esto también quisiera que lo dejáramos muy, muy, muy claro. Cristian aquí creó un archivo Python. Voy a ponerle cristian.py. Listo. Excelente. Ok, continuemos con esto. Vamos a platicar un poquito acerca de carga de datos. Ya vimos las bases de Python. Esto fue una base muy, muy rápida. Yo recomiendo que una vez terminado el workshop, si tienes dudas o inquietud, practiques mucho con los conceptos que vimos en la sección pasada. No hay ningún problema, yo les puedo pasar algo de bibliografía. O si tú decides buscar con Google, hay un montón de bibliografía que te puede ayudar para irte familiarizando con estos conceptos. Pero estos son conceptos básicos de programador y no tienen todavía mucha relación con data análisis. Ahora es cuando vamos a empezar a trabajar realmente con data análisis. Si recuerdan, lo primero que platicábamos es que vas a llevar a cabo un proceso de recolección de datos. Entonces, algo muy importante es cargar datos desde archivos. Hoy en día, cuando tú creas algún sistema, los datos pueden venir de prácticamente cualquier fuente que a ti se te ocurra. Pueden venir de archivos de texto, pueden venir de servicios REST o de otros servidores o de otros programas, pueden venir de bases de datos, pueden venir de muchos, muchos sitios. Y una tarea importante del data analysis, de data analysis es que tus sistemas o los programas que vayas a hacer estén listos para recibir y manejar estos datos. Esto también es muy, muy importante porque si tú en algún momento vas a trabajar, supongamos, con, con los sistemas del Ecobici, por decir un ejemplo. Los sistemas del Ecobici trabajan con servicios REST y con transmisión de datos por servicios REST. Entonces, a lo mejor tú quieres hacer una correlación entre las personas que utilizan la Ecobici y los datos de la Secretaría de Salud. Los datos de la Ecobici vienen en un formato de servicio REST que se llama JSON, que ahorita vamos a ver con mayor detalle, y los datos de Secretaría de Salud vienen en un archivo de texto plano. Tu sistema de Python debería ser capaz de tomar los datos de ambas fuentes y combinarlos para sacar conclusiones. Esto es muy importante y por eso digo que la recolección de datos es clave al momento de trabajar. Con vamos a hacer en el resto del workshop es trabajar en cómo obtener esa clase de datos, de todas clases de fuentes posibles. Lamentablemente, como no tenemos un acceso a una base de datos desde Replit, no vamos a poder trabajar con bases de datos, pero vamos a poder trabajar con todas las demás fuentes. Si tú tienes interés en trabajar con bases de datos, te puedo recomendar que eches un clavado a SQL Alchemy o a MongoDB, pero de ahí en fuera vamos a trabajar con archivos de texto y servicios REST a montones. Vamos a trabajar rápidamente con un archivo de texto simple. Supongamos que vamos a jugar al CSI y tenemos un archivo de texto con casos policíacos. Cada línea de texto, cada línea de nuestro texto va a tener un caso, como por ejemplo el caso 99, robo a mano armada, el asaltante huyó a bordo de una motocicleta con placas 1, 2, 3, ABC. Nosotros lo que vamos a necesitar es crear un sistema que te cargue el archivo, que busque patrones en el texto que obtuviste y que te muestre cuál de los textos hizo un match. Encontramos lo que tú estabas buscando. Si, por ejemplo, tú tienes un sistema que le va a servir a la policía y tú estás buscando cuántos carteristas fueron reportados, lo que tú tienes que hacer es cargar el archivo de todos los reportes, buscar dónde está la palabra carterista y mostrar los casos que hacen match con ese nombre. Suena algo bastante complicado, pero la verdad es que no lo es tanto. Es bastante, bastante sencillo. Les recuerdo, Python es como leer inglés. Y como un tip de programador, cuando tú no sepas hacer algo, primero intenta describirlo con palabras. Es mucho más fácil describir algo en español, luego en inglés y luego en Python, que tratar de pensarlo de sopetón en un código de programación. Con el paso del tiempo y conforme tú vayas agarrando cada vez más maña, este proceso va a ser prácticamente inmediato para ti. Es como andar en bicicleta.
Cuando tú empiezas a programar por primera vez, esto es la recomendación de oro que te hacen todos los profesores y todos los profesionales de programación. Primero describe con palabras qué quieres hacer y luego lo vas desglosando a el lenguaje de programación. Vamos a verlo en español, luego en inglés y luego en Python. En español, yo lo que quiero hacer es lo siguiente. Usando el archivo report.txt, carga el reporte policial y almacena las líneas en una variable llamada allReports. Luego en inglés, tal cual estoy traduciendo lo que dice en español, with the file report.txt, open the police report, read all the lines and store them in a variable called allReports. En Python se vuelve exactamente lo mismo y es casi natural. With open report.txt, en modo de lectura de texto, eso significa RT, as police report, all reports es igual a police report, read lines. ¿Qué quiso decir esto? Por favor, abre el archivo de reporte.txt como reporte policial o police report y guarda todos los reportes en policereport.readlines. Vamos a verlo en acción. Si nosotros queremos buscar robos en los reportes, nuestro código debería de cumplir estos objetivos. Deberíamos cargar el archivo, buscar patrones de texto y mostrar el texto que hace match. Vamos a verlo en español. Si se fijan, el primer bullet es lo mismo que yo dije en la diapositiva anterior. Exactamente lo mismo. Usando el archivo report.txt, carga el reporte policial y almacena las líneas en una variable llamada allReports. Luego, define qué es lo que buscas y finalmente, para cada una de las líneas de texto, si lo que buscas está contenido en la línea de texto que estás viendo en este momento, muestra el mensaje reporte encontrado, muestra el mensaje que encontraste y deja un espacio abajo. Vamos a transformar estas tres bullets en código de Python. Con abrir el reporte.txt como police report file, all reports igual a police report file, readlines. Estamos abriendo el archivo en estos primeros dos puntos. Luego digo, el texto que voy a buscar es robo y para el número de línea para cada uno de los reportes en cada una de las líneas, guardo el reporte en una variable que se llama current report. Y si el texto que estoy buscando está contenido en current report, digo reporte encontrado, current report y dejo un salto de línea. Voy a hacer esto en el main.py frente a ustedes y vamos a ir viendo cómo trabaja. Si ustedes lo quieren replicar, lo pueden copiar dentro de sus notas de Python y lo podemos echar a andar. Veo que tengo aquí una pregunta. ¿También te podría dar el número de veces que se encontró? Claro que sí, Lorenza. Vamos a intentarlo también. Esta pregunta que me haces está muy padre y vamos a hacer la prueba con ello. Voy a pasar rápidamente a Replit para hacer este código. Voy a borrar esto que dice import Mauricio. Mauricio, no te ofendas, solamente lo voy a borrar unos minutos. Tú puedes cambiarlo despuesito. ¿Va? Ok. Voy a construir primero que nada un archivo de texto para, si no tenemos datos, pues ¿qué buscamos, verdad? Voy a copiar este texto de código de la lista de reportes. Se va a llamar report.txt. Y dentro de report.txt yo voy a poner los casos. Ustedes pueden echar un vistazo. Es un texto plano de un archivo txt. Lo podrías haber generado con un bloc de notas. No hay ningún problema. Voy a pasarme rápidamente a main.py y voy a ir construyendo frente a ustedes el código conforme ustedes lo necesiten. ¿Va? Entonces, habíamos dicho with. Voy a dejar un comentario para recordar qué es lo que vamos haciendo, ¿va? Primero necesitamos abrir el reporte. With. Open. Abro el reporte.txt como si fuera un texto. Voy a dejarlo tal cual como está en la diapositiva. Estoy diciendo, por favor, con el archivo que estoy abriendo en este momento, por favor, cárgame todos los reportes
en una variable llamada allReports, reportFile.readLines. Aquí hay algo muy interesante que te ayuda a Replit. Si se fijan, cuando tú vas escribiendo cosas, de repente te da sugerencias de qué hacer. Esto está muy padre a la hora de que tú quieres hacer cosas y te va ayudando si tú no sabes qué es lo que puede hacer tu código. Esto se le conoce como autocompletar y muchos seeds lo tienen, pero también Replit lo tiene. Entonces puedes echar mano de ello. Vamos a definir qué estábamos buscando. Y para definir qué estábamos buscando, lo que decíamos, el texto a buscar va a ser robo, entre comillas, para que Python distinga que lo que estamos buscando es un texto. Ya tenemos esto. Ahora vamos a crear el ciclo donde buscamos esta línea en todo. Para cada uno de los reportes voy a ponerle un nombre sencillo. Para el número de línea en el que estés en el rango de todos los reportes, si el texto que estás buscando está dentro de el número de línea, line number, aquí me preguntaba Lorenza, ¿cómo puedo hacerle para saber cuántas veces pasó? Voy a crear una variable acá arriba que diga veces encontrado y le voy a poner 0 porque nunca se ha encontrado hasta este punto. Supongo que el lenguaje tiene que estar idéntico, ¿verdad? Me pregunta Lorenza. Digamos que busca robo a casa habitacional versus robo a casa. Exactamente. Ahorita lo que estamos trabajando es búsqueda de cadenas dentro de cadenas. El lenguaje debe de estar idéntico. Pero más adelante vas a ver que esto nos puede ayudar para cuando estemos trabajando con tablas o con CSV. Ahorita es un enfoque muy primitivo, llamémoslo así, pero le vamos a meter esteroides a este código y vas a ver que podemos obtener un montón de cosas. ¿Va? Ok, continuemos. Entonces, si se encuentra el texto en la línea que, perdón, aquí está. Le voy a poner el reporte actual es igual a todos los reportes en la línea que estoy diciendo. Si el texto se encuentra en el reporte que estoy revisando ahora mismo, este es el reporte que estoy revisando ahora mismo. Si el texto se encuentra en el reporte, lo que tengo que hacer es subirle 1 a las veces que hemos encontrado. Entonces, veces encontrado es más, esto se puede escribir de forma mucho más sencilla, pero yo lo voy a hacer de una forma más complicada, para que sea explícito. Veces encontrado más 1. Lo que estoy haciendo es que veces encontrado, la primera vez que se encuentra tiene 0, le sumo 1 y lo guardo otra vez en el mismo lugar. Y ahora sí imprimo. Imprimo coincidencia encontrada, porque pues encontramos una coincidencia. Imprimo el reporte donde lo encontramos e imprimo un espacio. Voy a echar a andar este código. Esperemos que corra porque si no, qué vergüenza de enfrente de todos. Y se encuentra del lado derecho. La coincidencia encontrada fue caso 99, robo a mano armada, caso 34, robo a casa habitación y caso 45, robo en centro comercial. Pero nunca imprimimos cuántas veces se encontró. Entonces lo voy a imprimir hasta abajo del código y voy a decir print encontramos veces encontrado coincidencias. Y vamos a correrlo nuevamente. Le pongo run y al final encontramos 3 coincidencias. Caso 99, caso 34 y caso 45. Este código, si se fijan, es muy rápido de hacer, es muy sencillo. Ustedes pueden copiarlo, llevárselo a su blog de notas. Si ustedes desean guardarlo en algún lugar, también pueden hacerlo.
Y no olviden también copiar el archivo report.txt, alguno que tenga alguna curiosidad o algún deseo de replicarlo, necesitarán el archivo report.txt porque si no les va a decir, no encuentro el archivo que quieres. Aquí les dejo el código, por favor, cópienlo. Voy a darles unos 2, 3 minutitos. Si tienen alguna duda, por favor, también escríbanme en el chat y les voy echando una mano. Yo regreso ahorita a la presentación y le vamos dando a al siguiente ejemplo. También ustedes, si lo desean, pueden, ya que hayan copiado todos, ahorita en unos 5 minutitos, no sean malos, porque si no se van a quedar los pobrecitos sin código, algunos de ustedes. De todas maneras, lo voy a copiar en un blog de notas aparte. Si ustedes lo desean, también pueden modificar el texto a buscar por, no sé, centro comercial, mano armada, lo que ustedes gusten, y correrlo para ver qué es lo que ocurre. Lo importante siempre de la programación es probar, probar, probar y practicar, practicar y practicar. Programación siempre va a ser como andar en bicicleta. No es algo de aprenderse, de memorizar, sino de practicar como andar en bicicleta. Nuestro trabajo como expertos Bedú es ayudarles a aprender nuevas herramientas, pero nosotros no podemos practicar por ustedes. Es muy importante que ustedes hagan prácticas y prueben lo más que puedan para y prueben lo más que puedan para ahora sí que se queden conformes con las soluciones. Uh-huh. Muy bien. Aquí les daremos unos minutitos más y trabajaremos con ello. Toño, hay una pregunta. Dice Pablo, ¿cómo era la otra forma con la que ibas a sumar las variables, la Ah, variable veces que he encontrado? oh, cierto, vamos a verlo. Voy a poner el ejemplo para aquellos programadores que ya están un poco más, que ya tienen un poquito más de maña. Este tipo de iteración, aquí lo voy a poner, que dice veces encontrado igual a veces encontrado más uno. En otros lenguajes de programación le pones un más y funciona perfectamente bien, pero yo voy a poner un ejemplo un poquito más coloquial, llamémoslo así. Puedes utilizar esto más igual a uno, más igual a uno, y funciona exactamente igual. Voy a correr el código. Si te fijas, funciona exactamente igual. La línea que puse con un comentario, con este signo de gatito que es un comentario, y la línea que está abajo es exactamente la misma línea. ¿Por qué utilizamos el más igual a uno? Porque los programadores somos flojos, vamos a ser sinceros. Y entre menos escribamos, mejor. Entonces, esta es una forma rápida de poner, súmale uno al valor que ya tienes. Lo puse explícitamente porque es más sencillo de entender así, pero si ya eres un programador que tiene un poquito más de maña, pues utilizas un más igual a uno y estamos hechos. Excelente. Muy bien, chicos. Entonces, regreso rápidamente a la presentación para continuar platicando acerca de cómo obtener estos datos. Lorenza hizo una pregunta muy interesante. ¿Tienes que buscar textos exactamente igual? La respuesta es sí, pero no. ¿Cómo está este asunto? Vamos a platicar un poco acerca de otro tipo de datos que se les conoce como archivos CSV. Los archivos CSV están en todos lados. Todo programa que te imagines tiene un sistema de CSV. Y los CSV son archivos de texto muy utilizados, inclusive Excel te genera archivos CSV y son tablas hechas y derechas. Tú puedes tener una tabla con múltiples datos y cuando tú lo exportas en formato CSV, los datos se separan por medio de punto y coma o de comas, dependiendo del lenguaje que estés utilizando, y cada punto y coma es una de las columnas de tu Excel. Esto es súper común para todos los sistemas y programas que te imagines. Entonces,
tú puedes generar tal cual un CSV para el programa del ERP que tiene tu empresa. Las ecobicis creo que tienen bases de datos en CSV. Y cuando estás bajando una gran cantidad de datos, te encuentras con este tipo de archivos. Es muy importante que sepamos exactamente cómo manejar esos archivos para sacar la mayor cantidad de datos posibles. Como les decía, estos archivos están en todas partes y se generan en sistemas de reportes y prácticamente todos lados los vas a encontrar. Pero vamos a utilizar este tipo de sistemas, este tipo de formatos para mejorar nuestro sistema policíaco. También, pro tip, algunos de ustedes que quieran trabajar con fuentes, con datos de diferentes fuentes, pueden utilizar archivos SV aunados con archivos de bases de datos y todo se tiene que ver prácticamente transparente dentro de su archivo, dentro de su sistema de Python. Este es un ejemplo rápido de CSV que se encuentra al lado derecho. Tienes un número de caso, punto y coma, una fecha, punto y coma, un incidente, punto y coma, los detalles. Tú pones un 4, punto y coma, pones la fecha de hoy, 24 del 07 del 2020, punto y coma, robo de hamburguesa, punto y coma, la había ponido aquí. Tú puedes poner también cuantas líneas quieras y entre mayor cantidad de líneas, mayor cantidad de filas. Vamos a trabajar un poquito con esto en una actividad rápidamente. Aunque tú no lo creas, ya sabes manejar archivos CSV. Con lo que hicimos hace unos momentos, ya puedes trabajar tú en archivos CSV. Solamente vas a tener que modificar un poquito el código de leer las líneas. Este es el código con el cual estuve trabajando y que se encuentra en el Replit, pero solamente tienes que hacer un cambio. Dos cambios más bien. Tienes que agregar la línea que se encuentra aquí y cambiar la condicional para buscar el texto en el campo de detalles. La línea que se encuentra aquí, lo que estoy diciendo es, cada una de las columnas, número de caso, fecha, incidente y detalles, por favor, me las vas a obtener como variables separadas y vas a cambiar la condicional para buscar el texto en los detalles. No lo hagan, por favor, todos en el mismo Replit, porque si no nos vamos a estar sobreescribiendo entre sí. Si están trabajando en el Replit compartido conmigo, copien el código, pónganlo en su propio archivo con su nombre y traten de hacer la modificación. Si tienen dudas, por favor, mándenme un chat y yo salto a su Replit y hago la modificación, no les voy aclarando las dudas sin ningún problema. Inténtenlo, chicos. Vamos a dar unos 5 minutitos, 10 minutitos para esta actividad. Solamente es intentarlo. Si tienen dudas, aquí estoy para servirles. ¿Va? Vamos a darles unos minutitos, cópienlo y por favor inténtenlo. Aquí ya tengo el chat abierto de todos y cada uno de ustedes. Recuerden que si quieren decir algo, solo levanten la mano y les abrimos el micrófono. Gracias a todos. Ok. Ciertamente voy a voy a hacer un cambio rápido. Voy a crear un archivo llamado report.csv. Aquí. Y voy a poner los datos del reporte para que ustedes puedan hacer pruebas. Y no haya problema. Aquí les dejo ya un archivo CSV y tiene todos los datos del reporte. El único cambio que vamos a tener que hacer es que, pues, en lugar de utilizar el .txt, vamos a utilizar el .csv. Y debe funcionar perfectamente igual. Recuerden, si quieren correr, nada más voy a borrar este código.
ponen import y el nombre de su archivo, Antonio Arista, y lo corren. Y debe funcionar perfectamente bien. Nada más no nos peleemos el main, por favor. Aquí DPAV tuvo un errorcillo en una sintaxis. A ver, voy a echar una mano. A ver, DAPV. Ok. Tenemos que agregar esta línea arribita. Voy a cortarla y pegarla acá. Aquí ya tienes número de caso, fecha, incidente y detalles, como 4 variables diferentes e independientes entre sí. Ahora sí, ya puedes trabajar con tu if. Si lo trataste de correr, el if no tiene nada, tienes que ponerle algo en el if. Si checas en Antonio Arista, puedes ver cómo está mi if. Voy a ir construyendo también en el archivo antonioarista.py. Si te gustan los retos, te recomiendo que no lo veas hasta que lo intentes 2-3 veces. Si tú lo ves, pues te estás echando un spoiler. Pero yo voy a dejar la solución si en algún momento te rindes. ¿Va? Aquí se encuentra CSV. Muy bien. A ver, voy echando un vistazo. No sé quién es de APV, pero voy a ir ayudando un poquitín. Los nombres de las variables son muy importantes. Current. ¿Qué era current? Voy explicando. Current es una variable temporal que te sirve para decir, estás llevando a cabo este reporte. Supongamos que tienes 10 reportes. Como esto está dentro de un ciclo, vas reporte 1, y luego cuando terminas de procesar el reporte 1, saltas al reporte 2. Current report te sirve para guardar el reporte en el que vas en este momento. Imagínate que vas uno por uno, primero el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5, luego el 6, etc. Current report te sirve para guardar el reporte en el que estás avanzando. Supongamos que tienes 100 reportes y vas en el reporte 50, Current report debería de guardar el reporte número 50. Para eso sirve. ¿En qué parte está el archivo CSV? Se encuentra ahí mismo, entonces lo único que tú tienes que cambiar es, en lugar de que diga en la línea número 2, report.txt, cámbialo a report.csv. Le voy a ayudar aquí a CSV. Y text to search. Listo. Excelente, Juan Carlos. Ya te vi. Voy echando un vistazo en lo que vas haciendo. Juan Carlos. Sí, como habíamos visto con las variables, cada vez que va pasando, esa variable se va actualizando, Berenice. Entonces, el reporte que dice current report se va sobreescribiendo una tras otra vez. Esto es normal. Lo que nos interesa es nada más tener un solo reporte y con él ir trabajando.
Igualmente el número de caso, fecha, incidente y detalles se va actualizando. Juan Carlos, lo único que tienes que hacer aquí en este caso es utilizar incidente. Voy a por aquí. Listo. Voy echando un vistazo, Ok. Ah, Lorenza, pusiste todos los códigos uno tras otro. Muy bien. Ok. Muy bien, chicos. Palabra. Ujú. A ver, Edgar Acero. Muy bien, Edgar Acero, muy bien. A lo mejor, Edgar, a lo mejor nunca encontró robo, pero utiliza algo como asaltante con minúsculas y encontrarás alguna coincidencia. Ok, chicos. Dado que nos hace falta algunos cuantos temas que nos pueden dar todavía más ideas, voy a pasar rápidamente a mostrar el resultado de la actividad. Está en la presentación. También se encuentra en el archivo antonioarista.py, por si alguno quiere tenerlo. Lo puse en comentarios, que dice ahí cambio 1, spoiler, y cambio 2, spoiler. Esta es la actividad. La línea del cambio, de la línea del texto del cambio 1, lo que hace es que rompe el texto en diferentes columnas. La pregunta que me hizo Berenice es, oye, ¿este current report qué es? Conforme tú vas pasando por cada uno de los reportes, tú digamos que sacas uno y lo guardas temporalmente en current report. Y luego, la línea de split rompe esta línea, rompe el reporte en 4 columnas. Los SV tienen varias columnas, entonces tú puedes romper el reporte en varias columnas y ponerle nombre a cada una de las columnas. La primera va a ser número de caso, la segunda fecha, la tercera incidente y la cuarta detalles. Y entonces tú ya puedes buscar el texto que estás queriendo dentro de detalles y te dará los datos. Algo interesante de esto es que tú nada más tienes que darle un toquecito a este código y ya puedes buscar en columnas independientes de forma más inteligente. Como Lorenza en algún momento preguntó, oye, ¿cómo le puedo...? Que preguntó, oye, ¿tengo que buscar los textos directamente? Sí, pero no. Vamos un poquito más allá. Tú puedes decir, quiero buscar un incidente y tal cual le digo, pues busca el incidente como nombre de robo y en detalles busca 1, 2, 3, ABC. Y con esto tú ya puedes hacer búsqueda en columnas independientes. Con estos dos cambios que están señalados, sencillos, tú tal cual puedes buscar el incidente dentro de la columna de incidentes y el detalle en la columna de detalles. Y esto vuelves un sistema de CSV, unas búsquedas mucho más poderosas al tener detalles mucho más refinados. Oye, entonces aplica como funciones o parámetros. ¿Puedes ahondar un poquito más en la pregunta? Porque no entendí esta pregunta, Berenice, perdona.
Oye, entonces aplica cómo funcionan esos parámetros. Sí, si puedes, a ver, ¿quieres que te abra el micrófono para que me puedas explicar un poquito más? Porque no entendí tu pregunta y qué vergüenza dejarte con la duda. Ah, sí, estas variables son las que mandan llamar los datos. Sí. Lo primero que estamos haciendo, voy a responder la pregunta paso a paso, donde dice all reports igual a policereportfile.readlines, lo que estoy haciendo es, dentro de una variable que se llama all reports, guardo todos los datos del archivo para ya no volverlo a tocar. El archivo se queda tal cual ahí perdido sin que no lo vamos a tocar. Y all reports tiene todos los datos guardados dentro de memoria RAM. La diferencia de utilizar un archivo de texto a memoria RAM es que la memoria RAM es muchísimo más rápida. Entonces, esto te permite que tú puedas consultar todos los registros que tengas dentro de memoria RAM de forma muy, muy, muy rápida. Y lo que estamos haciendo es iterar o hacer un ciclo entre cada una de las líneas del archivo hasta que encontramos las coincidencias. Entonces, estas variables lo que están haciendo es guardar temporalmente los contenidos del archivo y utilizar las variables dentro de memoria RAM, pero sin modificar el archivo. Por eso, en la línea que dice with open report.csvrt, quiere decir, guárdame el texto de solo lectura para que nadie lo vaya a modificar. Lorenza dice que me tengo que ir, muchísimas gracias, te quedas muy picada. Claro que sí, de hecho, los chicos de Bedu van a ser los que tengan la presentación, nada más tendrías que ponerte de acuerdo con ellos para que te manden la presentación. Un gusto haberte enseñado algunas cuantas cosas, Lorenza, nos estaremos viendo en las próximas ocasiones. Ok. Berenice, no sé si respondí tu pregunta, si no la respondí, si quieres podemos quedarnos un ratito más platicando sobre ello para solventarla si lo deseas. Ok. Vamos a trabajar un poquito acerca con diccionarios. Los diccionarios es un tema que en un principio, cuando empecé a trabajar con ellos, nadie me los explicó demasiado bien. Pero yo no quiero que ustedes sufran lo que yo sufrí, entonces les voy a explicar poco a poco acerca de los diccionarios. ¿Y qué tiene que ver eso con servicios web? ¿Cómo están relacionados entre sí? Un diccionario, cuando tú abres cualquier diccionario, siempre vienen datos en parejas. Viene una palabra y vienen los datos que describen esa palabra. Como por ejemplo nuestro simpático Homero Simpson. Tengo un mensaje aquí en el chat. Excelente, Berenice, no hay problema. La palabra siempre se le conoce con el nombre de key y los atributos se le conocen como valores o values. Aquí lo podemos ver del lado, lo podemos ver como sombreado en naranja y en color azul. Juntos se le conocen como pares de valor, de llave-valor o key-value pair. Las palabras, o la llave, nos va a decir qué dato queremos y los datos tal cual son los valores. Esto siempre lo vamos a ver en diccionarios y nosotros podemos crear nuestros propios diccionarios. Son herramientas muy, muy poderosas que algunas cuantas personas subestiman, pero la verdad es que hacen cosas muy padres con ellas. Como por ejemplo, tú puedes tomar palabras en español como llaves, palabras en inglés como valores y transformarlas prácticamente de forma inmediata. Esto de diccionario es algo muy útil entonces, que nos puede servir para almacenar datos de forma muy interesante y utilizarlos como nosotros queramos. Vamos a poner un ejemplo de diccionarios en Python. Los diccionarios entonces te sirven para hallar datos con base en las llaves. Si nosotros tomáramos a nuestro simpático Homero Simpson y dijéramos el nombre completo de Homero Simpson, ¿cuál es? Homero J. Simpson. ¿Cuál es el trabajo de Homero Simpson? Pues trabaja en la planta nuclear de Springfield. ¿Cuál es el puesto de Homero Simpson? Pues es el encargado de seguridad. ¿Cuál es el estado civil de Homero Simpson? Pues está casado. ¿Cuál es su color de piel? Pues es amarillo. Y así tú puedes describir a Homero Simpson con varias cosas. Este conjunto de alguna cosa que te interesa saber y el valor es la mancuerna de llaves, valores, key value pairs. Esta es una herramienta muy interesante porque te permite describir las propiedades de casi cualquier cosa que se te ocurra. Entonces, vamos a intentar describir a nuestro simpático Homero Simpson con Python de forma muy sencilla.
lo primero que tenemos que decir es que el señor Homero Simpson va a ser un diccionario. Para eso sirve la palabra dict, paréntesis que abre, paréntesis que cierra. Y nosotros le ponemos los datos que queremos definir del señor Homero Simpson. Lo definimos de la siguiente manera. Homero Simpson, corchete, y le ponemos el nombre completo y el valor que nosotros queremos. Los datos que tenga el diccionario, nosotros podemos ponérselos arbitrariamente. Si alguien tiene alguna característica interesante de Homero Simpson, como cantidad de pelos que tiene, pues le puedes poner Homero Simpson, corchete que abre, cantidad de pelos que tiene, corchete que cierra, y le pones 3. Y funciona perfectamente bien. Tú puedes poner cuantos datos quieras definir del diccionario que describe perfectamente Homero Simpson. Y podemos recuperar los datos de la siguiente manera. Como se muestra hasta abajo, puedes poner print, Homero Simpson, y en la posición de nombre completo, y te debe de imprimir Homero J. Simpson. Si tú quieres saber si alguno de los puntos está descrito en el diccionario, puedes decir tal cual, como se encuentra en la esquina inferior derecha, izquierda, perdón. If trabajo in Homero Simpson, o sea, si el campo de trabajo está definido dentro de Homero Simpson, pues haces algo. ¿Hay alguna duda con esto de los diccionarios? Que nosotros podemos utilizarlo para describir a personajes, cosas, lo que a ti se te ocurra, automóviles, mascotas, lo que tú quieras. ¿Hay alguna duda con ello? Puedes escribírmela sin ningún problema. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Un JSON o un archivo JSON que se le conoce como JavaScript Object Notations. Aquí hay un chat. No hay ninguna duda, excelente. Un JSON muy utilizado para nosotros los programadores son archivos de texto que definen un diccionario. Cuando estamos trabajando con diccionarios, constantemente también podemos trabajar con archivos JSON. Un archivo JSON es un diccionario, no quieras ver otra cosa, pero escrito con esta notación. Es una llave que abre, comillas para definir algo, 2 puntos, comillas para definir su valor. Lo que se encuentra en rojo son las llaves o los keys, y lo que se encuentra en azul son los valores. Juntos siempre hacen una combinación llave-valor, key-value pairs. Entonces, estos archivos JSON son diccionarios que están guardados en un archivo de texto y es una fuente de datos muy común, si no la más común de todas, o si no la estándar, para todo tipo de conexiones con API REST. Si tú nunca has trabajado con API REST, te hago el spoiler rápidamente. Las API REST son la manera en la que se comunican todos los archivos, y digo todos los sistemas que se encuentran en Internet, o prácticamente todos. Es muy raro hoy en día que no te encuentres con una API REST. Entonces, tú puedes tal cual cargar de forma muy, muy rápida con Python un archivo JSON de forma casi directa. Lo único que tienes que hacer es importar la librería JSON, JSON, y decirle, con el archivo homerosimpson.json, igual que lo estamos haciendo, cárgame por favor los datos de Homero Simpson desde un archivo JSON. JSON.load, archivo JSON. Tú puedes imprimir los datos obtenidos, tal cual con Homero Simpson nombre completo, y las llaves que tú puedes utilizar para reemplazar esto con homerosimpson.keys. A ver, déjenme reviso rápidamente. Ahora, Python tiene entonces una herramienta lista para utilizarse y cargar archivos JSON. El resultado siempre va a ser un diccionario o una lista si tú tienes muchos personajes de Los Simpsons guardados uno tras otro. Pero siempre va a ser o un diccionario si es solamente un personaje, o una lista de diccionarios si son muchos personajes. Esto es muy importante porque con ello tú puedes describir toda la ciudad de Springfield, si tú lo deseas, en un solo archivo JSON y guardar ahí los datos. No solamente pueden ser los datos de las personas de Springfield, sino también pueden ser datos muy útiles y muy valiosos. Por ejemplo, si tú consultas el API de Metrobús, te va a responder con un archivo JSON indicándote exactamente en dónde se encuentra cada uno de los metrobuses de la Ciudad de México.
Esto es muy útil cuando tú quieras calcular cosas como cuánto tiempo va a tardar a llegar un cierto Metrobús o qué tantas personas tienen acceso al Metrobús en qué momentos. Entonces, rápidamente como actividad, trabajando un poquito en esto, vamos a tratar de describirnos en un diccionario. En tu archivo de Replit, por favor, crea una variable con tu nombre, como por ejemplo esta, y coloca varios datos acerca de ti. Pues por favor, coloca al menos 10 para que se ponga interesante. Puedes utilizar textos, como por ejemplo Antonio en su parte nombre es Antonio Arista Jalife, para servirles. Antonio en su parte edad es igual a 33. Antonio alérgico a los gatos, pues es igual a false. Y finalmente, tú puedes utilizar estas dos líneas que se encuentran hasta abajo para guardar el diccionario en un archivo JSON. Por favor, no vayan a poner antonioarista.json porque si no se va a sobreescribir, pero puedes utilizarlo para construir tu propio archivo JSON y sacarlo en un archivo de texto. Por favor, inténtenlo dentro de su Replit. Voy a estar echando un vistazo y ayudándole con lo que pueda. Ok, chicos, como nos quedan unos minutos nada más, unos 5 minutitos, voy a terminar la plática con una información que les puede servir bastante y luego iremos al foro de preguntas y respuestas. Rápidamente vamos a regresar a la presentación para platicar un poco acerca de algo que les puede servir bastante, que ya va encaminado con esto que estamos viendo de diccionarios. ¿Por qué son tan importantes estos diccionarios? Porque hoy en día casi todo se comunica por medio de diccionarios. Cuando tú abres Facebook, el servidor, que quizás está construido en Python, crea un diccionario y lo rellena con todos los datos que te va a mandar. Y la página web lo tiene que desmenuzar, o la aplicación, lo tiene que desmenuzar y mostrarte los datos. Pero prácticamente todo se comunica por medio de diccionarios, entre un punto y otro punto. Algo muy padre de Python es que en unas cuantas líneas de código tú te puedes conectar a una aplicación, a una aplicación, sea Twitter, sea Facebook, sea lo que tú gustes, quieras y mandes. Cosa interesante es que, por ejemplo, en Twitter, con 2, 3 cosillas que tú hagas, puedes obtener todos los tweets que tú necesites de alguna información. Te puedes conectar también a una API que se llama pokeapi.co, donde preguntas algo de un Pokémon y siempre te lo responde. Como por ejemplo esta de Pikachu, que si tú entras a esta página de pokeapi.co, diagonal API, diagonal versión 2, diagonal Pokémon, diagonal Pikachu, te va a responder todos los datos posibles acerca de Pikachu. Pero la respuesta siempre va a venir en un JSON. Esto está muy padre para cuando tú quieres construir, por ejemplo, una Pokédex, que es algo muy común que hacemos en el curso de Bedu, en los cursos de Bedu, pues vamos a tratar de construir una Pokédex, y la respuesta que te va a llegar siempre va a ser un JSON. Esto está bastante padre porque si tú ya conoces cómo asignar variables, cómo crear diccionarios, cómo transformar de un JSON a un diccionario o viceversa, cómo ver lo que tiene por keys los diccionarios y cómo recuperar los datos utilizando las llaves, lo único que nos falta es extraer los datos del servicio. Y eso es bastante sencillo dentro de Python. ¿Cómo lo haces? Con 3 líneas de código. Y te juro, con 3 líneas de código. La primera es import requests. La segunda es, por favor, obténme la respuesta con request.get y la página de donde quieres obtener los datos. Y la tercera va a ser, por favor, guárdame dentro del diccionario Pikachu la respuesta como un JSON. O sea, hace un diccionario. Y de forma muy directa, con solamente 3 líneas de código, esta línea que está de respuesta igual a request es nada más una sola, nada más que no me cabe el espacio. En 3 líneas de código, tú ya tienes todos los datos que tú necesitarías de una API. Conectarte a una API o a una página que te dé datos es algo muy sencillo dentro de Python. Y es algo crucial cuando estás trabajando con data análisis. Vas a estar constantemente obteniendo datos de diferentes fuentes y con ellas tú puedes construir lo que tú necesitas. Dado que el tiempo ya no nos alcanza porque nos quedan unos cuantos minutitos, les iba a dejar una actividad, pero tú lo puedes hacer si tú lo deseas más adelante dentro de Replit. Cargar los 6 Pokémon favoritos, tus 6 Pokémon favoritos desde pokeapi.co, meterlos en una lista con lista de Pokémon, igual a Pikachu, Charmander, etcétera, etcétera. Y aquí te dejo la solución del reto. Si te fijas, es algo muy sencillo, nada más con request.get, el Pokémon que tú quieres, que te lo guarde dentro de un diccionario y puedes hacer lo que tú requieras. Les agradezco muchísimo el haber estado aquí en viernes. Gracias por todo.